¿Te has preguntado alguna vez cómo deberíamos responder a las críticas? En un mundo donde la opinión de los demás parece pesar tanto, es fácil perderse en la ansiedad, la frustración o el enojo. Pero ¿qué tal si te dijera que los estoicos, esos antiguos maestros de la sabiduría, tenían una manera poderosa y liberadora de enfrentar las críticas? Hoy descubrirás 7 razones por las cuales los estoicos nunca permitieron que las palabras de los demás los sacudieran, y cómo tú puedes aplicar esa sabiduría milenaria en tu propia vida. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un filósofo para comprenderlo, solo estar dispuesto a cambiar tu perspectiva. ¿Estás listo? 1. La crítica no define quién eres. Imagínate por un momento que recibes una crítica. Puede ser en el trabajo, en redes sociales o incluso de alguien cercano. Esa sensación incómoda que surge dentro de ti es familiar, ¿verdad? Esa necesidad de defenderte, de justificarte o tal vez de ponerte a la defensiva. Pero, ¿y si te dijera que no es necesario? Los estoicos, como Epicteto, tenían una forma completamente diferente de ver las críticas. Ellos entendían algo muy profundo. La crítica no define quién eres. Este es un principio fundamental del estoicismo. Epicteto nos recordaba que lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Y esto incluye las opiniones y juicios de los demás. Cuando alguien te critica, lo primero que solemos pensar es, ¿qué hice mal? O peor, ¿soy realmente como dicen? Pero aquí es donde los estoicos nos invitan a dar un paso atrás. Porque la realidad es que la crítica, ya sea buena o mala, no cambia lo que realmente eres. Las palabras de otros son solo percepciones, interpretaciones desde su punto de vista. No tienen el poder de alterar tu esencia, a menos que tú lo permitas. Reflexiona en esto. Si una persona te elogia hoy y mañana otra te critica por lo mismo, ¿cambiaría eso quién eres realmente? No. Las opiniones de los demás son solo espejos distorsionados. A veces reflejan elogios, a veces críticas, pero tú sigues siendo la misma persona. Es aquí donde la sabiduría estoica puede liberarte de esa prisión emocional que tantas veces sentimos frente a las críticas. Cuando te das cuenta de que no es la crítica la que te afecta, sino la importancia que tú le das, puedes comenzar a soltar ese peso. Es una lección que puede parecer simple, pero su impacto es profundo. Imagina cuánta energía ahorrarías si aprendieras a no depender ni de los elogios ni de las críticas. Si pudieras enfrentarte a la vida sin buscar la aprobación de los demás, serías verdaderamente libre. Y esa es la libertad que los estoicos defendían. La libertad es ser tú mismo, sin las cadenas de la opinión pública. Los estoicos nos invitan a centrarnos en nuestro carácter, en nuestras virtudes. Pregúntate, ¿estoy actuando conforme a mis principios? Si la respuesta es sí, entonces no importa lo que los demás piensen o digan. La crítica puede llegar, pero no te afectará, porque sabes que estás siendo fiel a ti mismo. Y esa es la verdadera paz interior que todos buscamos. 2. Todo crítico tiene sus propios problemas. Ahora pensemos en las personas que critican. ¿Qué pasa por la mente de alguien cuando lanza palabras duras hacia ti? Los estoicos tenían una visión clara sobre esto. Toda crítica que recibes dice más sobre la persona que la emite que sobre ti. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo expresaba con mucha sabiduría. El que peca, se perjudica a sí mismo. Imagina que alguien te critica por algo que hiciste o dijiste. Naturalmente, podrías sentirte mal, pensar que cometiste un error, pero los estoicos te invitan a ver más allá. ¿Qué motiva a esa persona a criticarte? La mayoría de las veces, esas palabras duras provienen de un lugar de insatisfacción personal, de sus propios conflictos internos. Tal vez esa persona está frustrada con su vida, pasando por dificultades que desconoces, o simplemente proyectando sus propias inseguridades en ti. Los estoicos entendían profundamente esta realidad. Sabían que cada individuo enfrenta sus propias luchas internas y que muchas veces, las críticas no son más que una válvula de escape para sus propios problemas. No significa que estén viendo una realidad objetiva o una verdad sobre ti, sino que están lidiando con su propio mundo interior. Así que la próxima vez que alguien te critique, detente por un segundo y pregúntate, ¿esta crítica es realmente sobre mí
o es una manifestación de los problemas de esa persona. Por ejemplo, tal vez recibes una crítica sobre tu desempeño en el trabajo, y si esa persona que te criticó está lidiando con estrés, presión o incluso envidia. A menudo, lo que vemos como críticas hacia nosotros mismos no es más que un reflejo de lo que el crítico lleva dentro. Esta comprensión no solo te ayuda a ser más compasivo con los demás, sino que te permite distanciarte emocionalmente de esas palabras. Los estoicos no sugerían que ignoráramos completamente las críticas, pero sí que aprendiéramos a discernir entre lo que es útil y lo que no lo es. Si la crítica es justa, entonces tal vez hay algo que podamos aprender. Pero si no lo es, simplemente hay que dejarla ir, porque no es sobre ti, sino sobre ellos. Aceptar que todo crítico tiene sus propios problemas cambia por completo la forma en que enfrentas las críticas. Te da una nueva perspectiva, una que te libera del peso emocional de las palabras de los demás. 3. La crítica es una oportunidad para crecer. Los estoicos veían la crítica de una manera diferente a lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. Para ellos, cada crítica, en lugar de ser una amenaza o un ataque, era una oportunidad. Séneca decía: considera que tal vez quienes te critican están en lo cierto. Esta idea puede parecer incómoda al principio, pero si logramos abrazarla, puede ser transformadora. Imagina que alguien señala algo que hiciste malo que podrías mejorar. Nuestra reacción inicial suele ser la defensiva, justificarnos o incluso sentirnos heridos. Pero, ¿y si en lugar de eso, nos tomamos un momento para escuchar realmente lo que nos están diciendo? Quizás hay una verdad escondida en esa crítica, algo que no habíamos visto antes, una oportunidad para crecer y mejorar. Los estoicos sabían que la verdadera fortaleza no consiste en rechazar las críticas, sino en aprender de ellas cuando es necesario. Para los estoicos, cada interacción era una oportunidad de práctica filosófica. Si alguien te critica, en lugar de enfadarte o reaccionar impulsivamente, puedes detenerte y reflexionar. ¿Hay algo de valor en esto? Y aunque no sea fácil de admitir, muchas veces, sí lo hay. Tal vez no toda la crítica sea válida, pero si encuentras aunque sea una pequeña parte que te ayude a ser mejor, entonces has ganado. Séneca, en sus cartas, nos recordaba que el sabio aprende incluso de sus enemigos. Y es que, aunque la crítica venga de alguien con malas intenciones, eso no significa que no puedas extraer algo valioso de ella. Si alguien señala un defecto en tu comportamiento o en tu trabajo, en lugar de rechazarlo de inmediato, los estoicos te invitan a verlo como un espejo que refleja áreas donde puedes mejorar. Es importante destacar que esto no significa aceptar todas las críticas sin filtro. Los estoicos eran muy claros en que debemos evaluar cada comentario con razón y objetividad. Pero si, después de esa evaluación, encuentras que la crítica tiene fundamento, entonces aprovéchala para crecer. El crecimiento personal, según los estoicos, es un proceso continuo. Cada día es una oportunidad para afinar tu carácter, para ser una mejor versión de ti mismo. Y la crítica, aunque a veces dolorosa, puede ser una herramienta poderosa en ese proceso. No es fácil aceptar que no somos perfectos, pero es en ese reconocimiento de nuestras fallas donde reside nuestra verdadera fuerza. Así que la próxima vez que recibas una crítica, en lugar de verla como un ataque, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Puede que descubras una oportunidad para crecer que no habías considerado antes. 4. El control está en tus manos, no en las opiniones de los demás. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la noción de que hay cosas que podemos controlar y otras que no. Esta simple distinción, cuando se aplica correctamente, tiene poder de cambiar radicalmente nuestra forma de ver la vida. Y las críticas no son la excepción. Epicteto lo decía de manera clara: preocúpate por lo que puedes controlar. Todo lo demás es irrelevante. Pensemos en esto: ¿podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros? ¿Podemos evitar que emitan juicios o críticas sobre nuestras acciones? La respuesta es no. Las opiniones de otras personas están completamente fuera de nuestro control. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro dominio es la forma en que decidimos reaccionar ante esas opiniones. Aquí es donde los estoicos nos ofrecen una perspectiva liberadora.
Cuando comprendes que no puedes controlar lo que los demás dicen o piensan, dejas de cargar con ese peso innecesario. La crítica, al final, es solo una serie de palabras que alguien más elige decir. No tiene poder sobre ti a menos que tú le des ese poder. Marco Aurelio, el gran emperador estoico, lo expresaba en sus meditaciones. Si algo externo te causa sufrimiento, no es la cosa en sí misma, sino tu juicio sobre ella lo que te afecta. Y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Esto nos enseña que el verdadero sufrimiento no proviene de la crítica en sí, sino de cómo interpretamos esa crítica, de la importancia que le damos y de nuestra reacción emocional. Tomemos un ejemplo cotidiano. Si alguien te critica en el trabajo o en tu vida personal, ¿cómo reaccionas normalmente? Tal vez sientes ira, frustración o incluso tristeza. Pero esos sentimientos no son el resultado directo de la crítica, sino de tu interpretación de la misma. Tal vez crees que la crítica es injusta o que te afecta personalmente. Sin embargo, los estoicos te invitan a un cambio de enfoque. La crítica es solo una opinión, no un hecho. Y tú tienes el poder de decidir si esa opinión te afecta o no. Este concepto de control es clave en el estoicismo. Mientras que muchos nos desgastamos tratando de cambiar la opinión de los demás o buscando constantemente aprobación, los estoicos nos invitan a centrarnos en lo que realmente importa, nuestro propio carácter y nuestras acciones. Si vives de acuerdo con tus principios, si actúas con integridad y haces lo mejor que puedes, entonces no hay razón para preocuparte por las opiniones ajenas. Imagina la paz que puedes sentir al liberarte de la necesidad de complacer a los demás, al dejar de preocuparte por lo que piensan o dicen. No puedes controlar sus críticas, pero puedes controlar tu respuesta. Y esa es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. El verdadero control está en ti, en cómo decides interpretar y reaccionar ante el mundo exterior. Al asumir esa responsabilidad sobre tu propia vida, te conviertes en una persona más fuerte, más resiliente y más libre. Porque al final, lo único que realmente importa no es lo que los demás digan, sino lo que tú eliges hacer con lo que está bajo tu control. 5. No busques aprobación externa. Vivimos en una sociedad donde la validación externa parece ser la clave para sentirnos bien con nosotros mismos. Las redes sociales, los elogios en el trabajo, los me gusta y los comentarios positivos parecen ser el combustible que impulsa nuestra autoestima. Pero los estoicos tenían una visión completamente opuesta a esa dependencia de la aprobación externa. Para ellos, el verdadero bienestar no depende de lo que los demás piensen o digan, sino de cómo vives de acuerdo con tus propios valores. Marco Aurelio lo dijo con claridad en sus meditaciones: el hombre no debe buscar aprobación externa, sino vivir conforme a su naturaleza y valores. Este es uno de los principios fundamentales del estoicismo, la independencia emocional. Los estoicos nos enseñan que la clave para una vida plena y serena no está en complacer a los demás, sino en ser fiel a uno mismo. Pensemos en esto. Si constantemente buscas la aprobación de los demás, te vuelves esclavo de sus opiniones. Si actúas solo para obtener elogios o evitar críticas, estás entregando tu libertad. Estás permitiendo que otros dicten cómo deberías vivir, qué decisiones tomar y cómo deberías sentirte. Pero, ¿y si te liberaras de esa necesidad de validación externa? ¿Qué tan diferente sería tu vida si tus decisiones se basaran únicamente en tus propios principios y no en el deseo de agradar a los demás? Imagina lo liberador que sería dejar de preocuparte por lo que los demás piensan. En lugar de vivir para complacer, vivirías para ser coherente con tus propios valores. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, nos enseñaba a vivir conforme a nuestra virtud, nuestra razón y nuestro sentido del deber. No se trata de ignorar completamente las opiniones de los demás, sino de no dejar que esas opiniones determinen tu valor o dicten tus acciones. Los estoicos entendían que la verdadera grandeza proviene de vivir con integridad, actuando de acuerdo con tus principios, independientemente de si los demás lo aprueban o no. Porque al final del día, lo que importa no es lo que los demás piensen, sino si puedes mirarte al espejo y sentirte en paz contigo mismo. La paz interior es el verdadero objetivo del estoicismo, y esa paz solo puede lograrse cuando te liberas de la necesidad de aprobación externa. Séneca, otro gran filósofo estoico, decía: si te apegas a tus principios,
no importa lo que digan los demás. Esta frase nos recuerda que la única validación que realmente importa es la que proviene de vivir una vida conforme a nuestros propios estándares. No se trata de ser arrogante o de rechazar la crítica constructiva, sino de entender que tu valor como persona no depende de los elogios o críticas de los demás. Al vivir de acuerdo con tus principios, te vuelves resistente a las fluctuaciones de la opinión pública. Los elogios no te inflan y las críticas no te derrumban. Mantienes un equilibrio interno que te permite enfrentar cualquier situación con calma y serenidad. Y esa es una de las grandes lecciones del estoicismo. La verdadera fortaleza no está en lo que otros piensan de ti, sino en la coherencia entre tus acciones y tus valores. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de buscar la aprobación de los demás, detente un momento y pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis principios? Si la respuesta es sí, entonces no necesitas nada más. La aprobación más importante es la que viene de dentro, no la que buscas fuera. 6. El silencio es poderoso. En una era donde la inmediatez de la comunicación y las respuestas impulsivas parecen dominar nuestras interacciones, los estoicos nos enseñan algo completamente opuesto: el poder del silencio. Para los antiguos filósofos estoicos, el silencio no era un signo de debilidad, sino una expresión de fortaleza interior. Séneca lo dejaba claro cuando decía, el silencio a veces es la mejor respuesta. Pensemos en una situación cotidiana. Alguien te critica o te lanza un comentario sarcástico. Lo más común es que sintamos la necesidad de responder de inmediato, defendernos o incluso atacar de vuelta. Es natural. Después de todo, nuestras emociones reaccionan ante lo que perciben como una agresión. Sin embargo, los estoicos nos invitan a detenernos, a hacer una pausa antes de reaccionar y, en muchas ocasiones, a no decir nada en absoluto. El silencio, cuando es bien utilizado, tiene un impacto inmenso. No solo te permite mantener el control sobre tus emociones, sino que también desarma al crítico. Si alguien te lanza una crítica esperando una reacción y tú respondes con serenidad o simplemente con silencio, le quitas el poder a esa crítica. De repente, esa persona ya no tiene control sobre tus emociones ni sobre la situación. Tú te mantienes en control. Marco Aurelio lo explicaba de manera muy sabia. La mejor respuesta a la insensatez es el silencio y la calma. Muchas veces, una reacción impulsiva solo empeora la situación. Nos vemos atrapados en discusiones inútiles, en espirales de enojo o frustración que no nos llevan a ninguna parte. Pero el silencio nos permite evitar todo eso. Nos permite elegir nuestras batallas y, más importante aún, nos da espacio para reflexionar antes de actuar. Este enfoque no significa que debamos quedarnos callados ante todo. El silencio es una herramienta, no una regla absoluta. Hay momentos en los que es necesario hablar, en los que debemos defender nuestros valores o expresar nuestras opiniones. Pero los estoicos nos enseñan que no todo merece una respuesta, y que el silencio, en muchas ocasiones, es la respuesta más sabia. Además, el silencio también es una forma de autocontrol. Cuando practicas el silencio, te das la oportunidad de observar tus emociones antes de que te dominen. Te das un respiro para reflexionar. ¿Vale la pena responder? ¿Es necesario? ¿O es mejor dejarlo pasar? Este espacio que creas entre la crítica y tu respuesta es donde reside tu poder. Es importante recordar que el silencio no es una señal de sumisión ni de evasión. Al contrario, es una muestra de fortaleza. Cuando eliges no reaccionar, estás demostrando que tienes el control sobre ti mismo, que no permites que las palabras de otros dicten tus emociones o acciones. Estás eligiendo la serenidad sobre la confrontación. Por último, el silencio también te permite escuchar mejor. Al no estar enfocado en responder inmediatamente, te abres a la posibilidad de comprender realmente lo que la otra persona está diciendo. Y, en ese espacio, puedes encontrar oportunidades de aprendizaje, de crecimiento o, simplemente, de entender mejor la situación. Así que la próxima vez que te enfrentes a una crítica, pregúntate, ¿realmente necesito responder? A veces, el silencio es todo lo que necesitas para mantener tu paz interior y demostrar tu verdadera fortaleza. 7. La crítica es inevitable. Así que abrázala.
por mucho que intentemos evitarla. La crítica es una constante en la vida. No importa lo que hagas o quién seas, siempre habrá alguien que tenga algo que decir. Los estoicos lo sabían muy bien, y en lugar de resistirse a la crítica o dejarse afectar por ella, optaban por abrazarla. Marco Aurelio lo resumió perfectamente: la mejor venganza es ser diferente de quienes te ofenden. Esta frase nos recuerda que no podemos controlar lo que los demás piensen o digan sobre nosotros, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Los estoicos nos invitan a aceptar la crítica como una parte inevitable de la vida. En lugar de verlo como un ataque personal, podemos verla como una oportunidad para practicar la serenidad y la autocomprensión. Al aceptar que la crítica es inevitable, te liberas del miedo constante a ser juzgado. Ese temor que muchas veces nos paraliza, nos hace dudar de nuestras acciones o nos lleva a actuar solo para evitar ser criticados. Pero cuando comprendes que ser criticado es parte de la experiencia humana, te das cuenta de que no tiene sentido vivir tratando de evitarlo. En lugar de eso, puedes centrarte en lo que realmente importa. Actuar conforme a tus valores y principios, independientemente de lo que los demás piensen. Imagina lo liberador que sería aceptar que siempre habrá críticas, sin importar lo que hagas. Si haces algo importante, alguien te criticará. Si no haces nada, también. Entonces, ¿por qué no elegir actuar de acuerdo con lo que crees correcto? Los estoicos nos enseñan a vivir con propósito, enfocados en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestras decisiones, y a dejar que los comentarios de los demás pasen de largo, como el viento. Pero más allá de simplemente aceptar la crítica, los estoicos nos invitan a usarla como una herramienta de crecimiento. Si la crítica es justa, entonces podemos aprender de ella. Si no lo es, no tiene por qué afectarnos. Marco Aurelio nos aconseja que no gastemos energía en tratar de cambiar la opinión de los demás o en reaccionar a cada comentario. En lugar de eso, debemos seguir adelante con calma y dignidad, confiando en nuestras propias decisiones. Acepta que no siempre agradarás a todos. Habrá quienes malinterpreten tus acciones, quienes te juzguen sin conocerte, o quienes simplemente no estén de acuerdo contigo. Y eso está bien. Lo importante es no dejar que esas críticas definan tu vida o tu bienestar. Como los estoicos enseñaban, la clave es mantenerse firme en tus propios valores y no permitir que las palabras de los demás te desvíen de tu camino. Esta actitud estoica de aceptar la crítica sin que te afecte no solo te hace más resiliente, sino que también te permite vivir de manera más auténtica. Al no preocuparte tanto por lo que los demás piensen, te das la libertad de ser tú mismo, de actuar conforme a tus convicciones y de aprender de tus errores sin miedo al juicio ajeno. Y, por último, cuando logras abrazar la crítica, también te vuelves más compasivo con los demás. Entiendes que así como tú eres criticado, todos lo somos en algún momento. Esta comprensión te permite tener una perspectiva más amplia, ser menos reactivo y más comprensivo con las imperfecciones humanas, tanto las tuyas como las de los demás. Así que la próxima vez que enfrentes una crítica, recuerda las palabras de los estoicos. Acéptala como parte de la vida. Aprende de ella si es posible. Y si no, déjala pasar. Porque al final, no es la crítica lo que define quién eres, sino cómo eliges responder a ella. Enfrentar las críticas con sabiduría estoica no solo te ayuda a ser más fuerte, sino también más libre. Cuando comprendes que las palabras de los demás no te definen, que cada crítica puede enseñarte algo, y que el control sobre tus reacciones está en tus manos, te vuelves imparable. Así que la próxima vez que alguien te critique, recuerda a los estoicos. Responde con calma, sabiduría y, sobre todo, con confianza en ti mismo. Al final del día, la verdadera grandeza está en cómo eliges reaccionar ante lo que la vida te arroja. Gracias por acompañarme hoy. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre cómo aplicas estas enseñanzas en tu vida. Nos vemos en el próximo.